Hola, profe, bien usted. Bien, sí, señor. Vamos a esperar entonces que inicien, que lleguen todos. Listo. ¿Listo, profe? Hola, buena tarde. Buenas tardes, Cristina. Estamos esperando que se conecten todos para iniciar, ¿de acuerdo? Bueno, señor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que en la sesión anterior hicimos lo que era el presupuesto de ventas. Habíamos dejado muy claro cómo se desarrolla o cómo diligencian el presupuesto de ventas, que era el punto número 2 en datos de entrada. En cuanto a la estructura de mercado en unidades, que era esta que les había presentado, donde tenían que definir el mercado potencial de los para el mercado potencial de sus productos o servicios o para sus negocios, el consumo que las personas tienen anualmente de ese producto o ese servicio, las ventas que ustedes consideran que podrían llegar a tener de forma proporcional a ese total del mercado, y eso nos daba pues un porcentaje de participación del mercado. ¿Qué quiere decir? Que el 100% de ese mercado ustedes iban a tomar un porcentaje, ¿cierto? Para el caso del ejercicio íbamos a tomar el 1,38 y el 11% para este caso, etcétera, etcétera. Ya paso a seguir. Hablamos de lo que era la capacidad de mano de obra instalada. Pues todas las empresas cuentan con una capacidad de mano de obra instalada. ¿Qué significa tener capacidad de mano de obra instalada? Sencillo. Si yo tengo 10 empleados y cada empleado tiene que trabajar conmigo mensualmente, perdón,
semanalmente 48 horas. Quiere decir que 48 horas de trabajo semanal por cada uno de esos empleados, siendo 10 los empleados que tengo, serían un total de 480 horas de capacidad instalada que yo tengo en la empresa semanalmente. Si yo lo tengo que calcular mensualmente, pues multiplicaba esos 480 horas por las 4 semanas, y si yo lo tengo que calcular anualmente, pues lo multiplicaba por los 12 meses del año. Así calculábamos el número de horas de operarios o de trabajadores que tuviésemos en la empresa, para saber también en qué proporción o qué tiempo le iba a dedicar esos trabajadores o esa capacidad de mano de obra instalada a cada producción, a cada proceso o a cada servicio que nosotros fuésemos a prestar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacía referencia a la capacidad de mano de obra. ¿Cómo la calculábamos? Ya les expliqué. El total de horas de un operario semanal o diario por el total de días de la semana, por el total de meses del año, de semanas del mes y por el total de meses del año. Vuelvo y repito porque de pronto sonó confuso. ¿Cómo calculo el número de horas o la capacidad de mano de obra instalada de cada uno de nuestros operarios? O sea, ¿de dónde salió ese 2400? Muy sencillo, de multiplicar el número de horas que trabaja un trabajador en el día, ¿cierto? 8, por el número de días que tiene la semana, que son 5 o 6, dependiendo de la empresa, trabajan los sábados, otras no. Luego multiplicamos ese valor que nos daba por el número de semanas del mes, o sea, 4. Y luego lo multiplicábamos por el número de meses del año, y ahí nos salía ese número 2400, número de horas operario año, o por cada turno de ese operario. Si yo cuento, por ejemplo, con 10 personas, con 20 personas, pues la cantidad es mucho más alta, simplemente lo multiplico por el número de operarios que tenga la empresa. Eso era lo que nosotros considerábamos la capacidad de mano de obra instalada. En cuanto a las ventas anuales por producto, era muy sencillo. ¿Por qué? Porque en la primera parte ya habíamos dicho cuántas eran las ventas de cada producto, que íbamos, la cantidad de ventas que íbamos a tener de cada uno de esos productos. Y le íbamos a fijar a eso el precio que nosotros le íbamos a poner a cada uno de esos productos. Entonces, tan pronto fijamos aquí el número de unidades que íbamos a vender, el formato nos traía ya ese dato aquí en unidades a vender. ¿Qué teníamos que hacer? Simplemente poner el precio de ese producto, ¿cierto? Luego paso a seguir, nos decía, bueno, todos los años debe haber un incremento del precio, así como todo sube en la vida, ¿cierto? Sube el precio de la comida, sube el precio de los arriendos, sube el precio de... Espérenme un minuto, por favor, que me está llamando el coordinador. Don Emerio, ¿cómo está? Buenas tardes. Aló, don Emerio, ¿cómo está? Buenas tardes. Aló, don Emerio. Bueno, entonces les decía, el incremento en porcentaje del precio siempre lo vamos a fijar de acuerdo a el IPC y la inflación. Entonces siempre miramos cuánto es el IPC, cuánto es la inflación, y lo colocamos ahí. Don Emerio, ¿cómo está? Buenas tardes. Ah, bien, aquí dando unas asesorías de proyecto productivo, amigo. Pues empecé a las 4, sí señor, tengo un grupo de 4 a 6 de química. ¿Cómo se llaman? Juana. Aló. Sí, ellas son del grupo nuevo en medio, pero yo ya hablé con Juana y le dije que yo ahorita no estaba en el SENA, que cuando ella fuese a venir al SENA me escribiera un día antes para yo poder ir y encontrarme con ella. Aló. Bueno, les decía, entonces, este datico que está aquí, muchachos, hay algo que deben tener muy presente. Solo modificamos los espacios que están en blanco. Lo que está en verde no se modifica, ni lo que está en gris tampoco. Entonces, todo lo que esté en blanco se va a modificar, señora. Qué pena que lo interrumpa, pero yo como tal no estoy viendo su pantalla. ¿No están viendo la pantalla?
No, Me confirman que ahora sí. ahora sí. Ok, ¿desde dónde quieren que les repita? Profe, desde el inicio porque pues es que nada se vio. ¿Y por qué no me han avisado antes? Porque usted no escuchó cuando le dijimos. Ah, ya lo habían dicho. Sí. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar. Pues esto lo estoy repitiendo, pero ya lo habíamos visto toda la clase anterior, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda puntual, es mejor que me la digan y nos vamos directamente allá, porque este es el tema de la clase anterior. Entonces les estaba diciendo, el punto número 2, que es el presupuesto de venta, el presupuesto siempre lo vamos a hacer anualmente. Siempre en todas las empresas hacen presupuestos anuales. El de compras, el de ventas, el de costos, el de gastos, todo. Siempre mentalícense que cuando estén en una empresa van a tener que hacer presupuestos anuales. ¿Listo? Y por lo general cuando es planeación, o sea, yo estoy planeando algo al futuro, ¿cierto? Entonces tengo que hacerle un presupuesto del año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Tomamos 5 años de referencia que vamos a presupuestar. Profe, pero es muy difícil yo calcular las ventas de aquí a 5 años. Sí, es difícil, pero no imposible. Además que eso se puede ir ajustando a medida que se va poniendo en marcha el año. ¿Sí me hago entender? Es como para que uno tenga más o menos un dato, una cifra de lo aproximado que le puede generar en ventas la empresa, cuánto le va a generar en ingresos y por ahí derecho para saber cuánto van a ser los ingresos, cuánto es el dinero que usted debe solicitar de pronto para hacer una inversión y si le es rentable o no y va a poder pagar esa financiación que vas a hacer. Entonces, por eso siempre tenemos presupuesto de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de gastos y presupuesto de costos. Vamos a empezar con presupuesto de ventas, que fue lo que hicimos la clase anterior. El presupuesto de ventas se divide en cuatro. La estructura del mercado, o sea, cuántas unidades tenemos presupuestado vender en ese primer año. ¿Listo? La capacidad de mano de obra instalada, con qué mano de obra contamos, o sea, cuántas son las horas disponibles que yo tengo de trabajadores. Porque yo puedo decir, voy a vender 1000 unidades, pero tengo ya la capacidad de mano de obra instalada. Tengo 2 personas, pero con esas 2 personas no alcanzo a cubrir el producir 1000 unidades. Entonces, esto también nos ayuda a que nos presupuestemos en la cantidad de personas que debemos tener dependiendo de las ventas que yo haya presupuestado o planeado tener en cada uno de los años. Las ventas anuales por producto, tanto en el tema de cantidad como en el tema de ingresos de dinero y la ciclicidad de ventas en el año. La ciclicidad, ya les muestro a qué hace referencia, es como aquellas empresas o productos que se venden más en algunos momentos del año que en otros momentos, o sea, son muy cíclicos, son muy de pronto de temporadas, por llamarlo así. Entonces, dentro del presupuesto, lo primero que vamos a ajustar es el presupuesto de ventas. ¿Cómo se calcula? Se calcula de una forma muy sencilla, muchachos. Lo primero que tenemos que saber es cuántas personas o clientes conforman el mercado potencial. ¿Qué es el mercado potencial? Son los potencialmente clientes que yo puedo tener si le llego a vender a todos. Un ejemplo, en una empresa hay 100 personas que trabajan dentro de la empresa. Esos 100 personas yo ya he estudiado y he visto que ellos pueden ser clientes potenciales míos porque ellos consumen lo que yo vendo, ¿cierto? Entonces, esos serían mis clientes potenciales. Entonces, supongamos que para todos los productos y servicios que yo estoy ofreciendo son la misma cantidad de clientes. Obviamente puede variar dependiendo del producto o del servicio. Para ello, uno normalmente hace un estudio de mercados. Un ejemplo, ¿todas las empresas necesitan asesorías en programas de SST? Sí. ¿Todas las empresas necesitan capacitaciones en SST? Sí. ¿Todas las empresas necesitan auditorías de cumplimiento en SST? Sí, supongamos que sí. ¿Todas necesitan consultorías especializadas en SST? Supongamos que no todas, supongamos que la mitad, 50. Entonces, ese dato yo lo puedo variar dependiendo de la información que yo tenga. Y los formatos y documentación en SST, supongamos que también solo el 50% de ese mercado potencial considera que también puede utilizar ese servicio. Ahora, ¿cuántas veces cada una de esas 100 empresas consume estas asesorías? Entonces, yo supongo que una empresa no le va a pagar 2 o 3 veces para que usted los asesore en programas de SST durante el año.
Yo pienso que pagarán una asesoría en el año. No sé las que estudian seguridad y salud en el trabajo si tienen alguna referencia. ¿Una empresa pagaría por una o varias asesorías durante el año o simplemente con una es suficiente? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo. ¿Cuántas asesorías cree usted, Cristina, que una empresa tomaría para pagar esto durante un periodo de tiempo? O sea, yo como empresa hoy la contrato a usted para que me haga una asesoría, ¿cierto? Esa asesoría la hago una vez cada mes, una vez al año, una vez cada 6 meses. ¿Cada cuánto uno más o menos requiere ese tipo de servicios? Profe, ese servicio de como No te por escuché, decirlo, no te escuché. hola, hola, ¿me escucha? Sí, dime. Bueno, eso depende del servicio que se vaya a prestar, del sistema de gestión que se vaya, porque, por ejemplo, el sistema de gestión de SST sí requiere una constante intervención. Eh, por decirlo, puede ser una asesoría. En el mes pueden ser 2 asesorías, pueden ser hasta 4, eso dependiendo de cómo esté o de cómo esté el sistema de gestión y de la cantidad de empleados que tenga la empresa. También depende de la planeación que se haya hecho al inicio de año de las actividades a ejecutar, porque constantemente el sistema de gestión tiene que estar monitoreando y debe estar revisando que se cumplan con las actividades programadas al inicio. Ok, bueno, supongamos que entonces esas personas requieren 2 asesorías en el año. Entonces, supongamos que de todo lo otro, en capacitaciones también dos, supongamos que necesitan dos auditorías anuales, supongamos que consultoría especializada en SST una y formato y documentación talleres uno, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto, cuánto sería las ventas potenciales que yo podría hacer en ese mercado? Entonces es muy sencillo, yo lo saco de la siguiente forma. Yo digo, bueno, 100 por 2 serían 200 ventas potenciales si yo fuese la única persona que les vendía a ellos, ¿cierto? O sea, si yo soy una persona, conectamos todos o solo los que le faltaba tiempo con Ismael y Sebas. Entonces, yo en este momento digo, si yo fuese la única persona que sé asesorar en programas de SST en esa empresa, pues yo colocaría que vendería todas pues yo sería el único y le vendería a esas personas, a esas empresas, todas las asesorías. ¿Cuánto sería el total? El 100%, pues sería 200. ¿De dónde saco ese número? De multiplicar 100 por 2. 100 por 2 me da 200. Entonces aquí me debe aparecer 100% porque yo soy el único proveedor de ese tipo de asesoría, ¿cierto? Aquí nos da efectivamente el 100%. Pero si yo soy realista y me doy cuenta que no soy la única persona que sabe asesorar en programas de SST y que a esa persona, a esa empresa le pueden llegar muchas otras empresas o personas que puedan asesorar desde afuera, yo digo, bueno, con que yo tenga el 10% de participación de ese mercado, estaría satisfecho. Pues si yo le vendo a 20 personas o a 20 personas o empresas, les vendo esta asesoría, yo me daría por bien servido. Entonces yo coloco aquí 20 y eso equivale al 10%, ¿cierto? Efectivamente aquí se nos acomoda el 10%. En ese orden de ideas, lo mismo pasa con las capacitaciones. Yo digo, si en total las empresas y personas que conforman este mercado potencial compran 2 capacitaciones al año, o sea, en total se les podría vender 200, 100 personas o empresas por 2 al año, eso me da 200. Pero yo considero que como hay más competidores y hay otras empresas ya posicionadas, con que yo les venda también 20 capacitaciones, o sea, el 10% me doy por bien servido. Y lo mismo hago con esto, lo mismo hago con esto y lo mismo hago con esto. Entonces aquí también digo que vendo el 10%. Aquí diría que también vendo el 10%. Entonces, ¿cuánto sería para que me digan si me entendieron el ejercicio?
¿Cuántas consultorías especializadas en SST vendería yo para tener una participación del 10% en un mercado donde hay 50 clientes potenciales con un consumo anual per cápita de una consultoría al año? ¿Cuántas tendría que vender? ¿Quién entendió el ejercicio? ¿Nadie entendió? Muchachos, necesito que me respondan. Javier, yo entré tarde, entonces Pero yo sí le no puedo sé. pedir un favor y se lo digo con todo el respeto del mundo. Cuando no hablan, lo hacen sentir a uno que esto no vale la pena ni sirve para nada. Entonces, como lo dijo Yurani en un mensaje, profe, ¿eso es para solo dos personas o para todos? Se supone que si están aquí conectados porque quieren saber de dónde sale la información, pero si no contestan, ¿yo qué hago? Yo la clase pasada pasé de largo y mire que hoy me dicen que no entendieron eso. Entonces, yo les pregunto, ¿entienden o no entienden para poder pasar al siguiente tema? Si no, nos vamos a demorar 2 meses tratando de entender un solo ejercicio. Muchachos, ¿entienden o no entienden el ejercicio? Javier, por mi parte, Sí, como te dije, yo apenas me conecto, entonces realmente no sé de qué están hablando. Dani es el mismo de la clase anterior, solo que alguien me dice que lo vuelva y lo explique todo porque no lo habían entendido. Entonces, yo vuelvo y les pregunto, ¿ya entendieron esta parte? O si ya entendieron, pasemos al siguiente. Y si no, pues nos detenemos a explicar hasta que entiendan, porque imagínate cómo me van a llegar a mí los proyectos si no lo entendieron. Pues me van a llegar en malas condiciones y me va a tocar devolver muchos trabajos. Profe, yo sí la entendí, sino que en ese momento pues me otra cosa, pero sí, claro. Sino que yo entendí que el compañero le había dicho que repitiera, era porque no estábamos viendo la pantalla. No, Pero no sé si para él. se te escucha entrecortado, Cristina. Profe, no, le decía que sí entendí, que no sabemos, estaba proyectando en la sí les quedaba clara la información. No sé por qué no le escucho a Cristina. ¿A ustedes le escuchan? Yo lo escucho muy entrecortado. Sí, está entrecortado. Pero bueno, yo les hago una pregunta. Si entendieron qué número debe ir aquí en estas dos casillas blancas para que aquí me dé el 10% de participación de ese mercado objetivo. Profe, sería 10. Para que aquí me dé el 10%, ¿qué número debería ir ahí? cinco no, ¿Cuánto? 5. 5, ¿cierto? Muy bien. Porque es que el 10% de 50, recuerden que esto lo multiplico con esto. 50 por 1 me da 50. Y el 10% de 50 es 5. ¿Listo? ¿Cuánto me tendría que dar aquí entonces? ¿Quién me responde? Aparte de Ismael. Muchachos, ¿cuánto me tendría que dar aquí o cuántas ventas tendría que yo hacer en el año para que tuviera una participación igual que en los otros servicios del 10%? ¿Cuántas ventas tendría que tener? Igualmente 5. Total, total, porque gracias Cristina. Cristina también escribió 5. Total, porque es que yo necesito vender el 10%. Ahora vamos a hacer un ejercicio.
porque no siempre todo es con números enteros, a veces nos dan cifras más diferentes. Yo quiero que hagan el ejercicio cada uno donde estén y necesito tener la participación, ojo, relativa de las asesorías. Quiero vender el 15% del total de lo que se pueda vender en ese mercado, el 15%. De capacitaciones quiero hacer el 20%. De auditorías quiero hacer el 15%. De consultorías quiero hacer el 15% y de formatos de documentación SST quiero hacer el 10%. Por favor, hagan el ejercicio y me dicen qué ventas debe tener la empresa para que se logren esos indicadores que yo les acabo de mencionar. Se los voy a escribir aquí al frente para que no se les olvide. 15%, 20%, 15%, 10% y 15%. ¿Cuántas ventas deben ir aquí para que estos porcentajes me aparezcan acá al frente? ¿Quién dijo yo? ¿Ya alguien lo hizo? Muchachos, pregunto, ¿alguien lo hizo ya? ¿Alguien lo hizo, muchachos? Señora, señorita, muchachos, hombres. Alguien que responda. ¿Alguien me está escuchando? Sí, profe. Profe, yo apenas lo estoy haciendo. Vale, Jessica. ¿Y los demás qué están haciendo? Disculpe que les pregunte.
Voy a empezar a preguntarles puntualmente si no responden. La idea es que ustedes aprendan, pero tienen que participar y tienen que decirme, sí, profe, entendí, no, profe, no entendí, me puedes volver a explicar, con mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sebastián, yo no le conozco la voz a Sebastián. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Puede dejar ver los otros datos? Que es que no los alcancé a copiar todos. Estos datos son los que yo quiero tener acá, ¿cierto? Para que esos datos me den, yo tengo que colocar unas ventas unidades año acá, para que me den exactamente. Es que, si quiere me llevo los daticos y los pongo en otra parte. Ahí están los daticos. Y vamos a poner aquí a este lado, pues lo que yo quiero que ustedes hagan. Aquí vamos a poner los datos 0. Entonces yo quiero que estos datos que están aquí, o sea, 15% me queden en esta primera, 20% en esta segunda, 15% en la tercera, 10% de participación en la cuarta y 15% de participación en la quinta. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Hay algún problema si, por ejemplo, yo que tengo la de los abones, a cada uno le pongo la participación en el mercado de un 30%? No, Ismael, lo que pasa es que cuando hacemos una proyección, una planeación, debemos ser lo mejor, eh, lo más claros posibles y lo más sinceros posibles. Es que yo entrar a un mercado con el 30%, a mí me parece demasiadísimo, ¿cierto? Eso me parece bastante. Ahora, eso depende del mercado y el producto que usted vaya a sacar, porque es que cuando usted esté en la vida real, lástima que en el SENA no hayan simuladores de la vida real, donde o sea, por ejemplo, voy a proponer eso con el SENA. Los próximos proyectos vamos a hacerlo en la vida real. O sea, esto lo calculamos ya realmente. ¿Cuánto es lo que ustedes realmente van a vender o cuánto están vendiendo y cuánto quieren empezar a vender? Y quiero que la gente, o sea, cuando lleguen a proyecto productivo, después de que pasen, porque ahora voy a ser el instructor de emprendimiento presencial, les voy a dar toda esta capacitación previa para cuando lleguen a proyecto productivo, todo esto lo sepan muy bien y sepan de dónde salen los datos. Y se van a dar cuenta que tener una participación del 10% en un mercado que es competitivo y que ya tiene gente muy bien posicionada, eso es una hazaña, Ismael. Ahora, poner el 30% es un lujo. ¿Sí me entiende? Es que así sea una venta de empanada, llegue a vender donde hay otros vendedores de empanada y verá que usted el primer día se las lleva todas para la casa. Porque la gente es con la desconfianza, si serán buenas, yo prefiero comerla allá que ya la conozco, será que me arriesgo, será que no. Entonces, es complicadito el tema, pero igual no es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos planeaciones?
mirar los tres escenarios: pesimista, medio y muy optimista, ¿cierto? Pesimista, realista y optimista. Yo siempre lo llevo a que hagan esas planeaciones en un escenario realista, pero usted la puede hacer en ese escenario optimista del 30%. Lo que sí no permito es que haya alguien que lo haga en un escenario pesimista, porque es que entra perdiendo. Si yo entro con un escenario del 5, el 2%, ya usted, su estado de ánimo y su actitud va con una mentalidad perdedora. Entonces, por lo menos estar en un escenario de proyección realista, que me permita ser competitivo, pero que yo respete y sepa y entienda, pues que en el mercado ya hay algunos productos o empresas que ya están posicionados y que yo no puedo llegar de un día para otro a cambiar eso, porque es totalmente complicado. Bueno, vuelvo y les pongo el Listo. cuadrito, muchachos, pero quiero que avancemos porque no nos quedamos hoy en lo mismo que nos quedamos la clase anterior y la idea es ir avanzando. Pero si yo no veo que ustedes están entendiendo, ¿para qué avanzo? Si después los proyectos me van a tocar otra vez agarrar uno por uno y explicarles lo que ya les estoy explicando. ¿Alguien ya les dio? Profe, en el primero 30, en el segundo 40, tercero 15, 5 y 7.5. El tercero le quedó mal y el cuarto le quedó mal. Vuelve y me repite los valores que le dieron. 30, 40, 30, 40, 15, mal, 5, mal, 75. no, Y 7.5. mal. ¿Quién habló? ¿Quién me dio los valores? Yo, Jessica. Jessica, perdóname porque el que estaba mal era yo. Listo. Vamos a repetirlo, Jessica, y lo voy colocando al frente para que todos se den cuenta que les quedaron bien a Jessica. En el primero queremos sacar un porcentaje del 15%. Jessica me dice que necesito vender 30 unidades al año, ¿cierto? O sea, con 30 asesorías, yo ese indicador de gestión lo estaría cumpliendo satisfactoriamente. Vamos a mirar si es cierto. Efectivamente tenemos un 15%, Jessica, entonces este ya lo tenemos abordado. El siguiente es del 20%. ¿Cuántas unidades tengo que vender, Jessica? 40. Perfecto. Muy bien, Jessica, ya tenemos el 20%. El tercero que tenemos que hacer es del 15%. ¿Cuántas unidades tengo que vender? 15. Mal. Ah, sí. 30. 30, excelente. La persona que respondió 30, excelente. Es igual que el primero. Mire que si se dan cuenta, los datos son iguales al primero. ¿Listo? Ahí ya tenemos el 15%. 5. Ahora, en este usted dice que necesitamos vender 5 unidades. No, Para, profe, son 10. Ah, no, sí, 5. 5 porque tengo que alcanzar el 10%. Y en el siguiente, el 15%, 7.5. 7.5 unidades. Pero como yo no puedo vender medio formato, media documentación, ese indicador nos toca o pasarlo o dejarlo atrás. Lo ideal es que lo pasemos, ¿cierto? Entonces ponemos 8 y ahí nos da el 16, creo que nos da más del 16%. Sí, del 16% exactamente. Y esos serían los valores para ese tipo de estructura de mercado en unidades. Entonces ya entendimos esta parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? La capacidad de mano de obra instalada. Vuelvo y les repito, aquí lo único que tienen que hacer es lo siguiente, señores.
Aquí lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar cuántos días tiene una semana. Hábiles. Sí, laborales. Vamos a empezar de cero. ¿Cuántas horas tiene un día? 5. ¿Cuántas horas son las horas 5, laborales? Las horas. 8 horas. 8 horas. 8 horas, ¿cierto? Entonces, 8 horas aquí. 8 horas. Horas, 8. ¿Cuántos días trabaja una persona normalmente en la semana? 5. 5 días. 5. Están muy optimistas, ¿no? Hay empresas que colocan a trabajar hasta los sábados. Días. Yo a veces 6 trabajo los días. sábados. Supongamos que la empresa de nosotros, como está empezando, va a ponerlo a trabajar también los sábados, porque es que si no, no producimos y no somos competitivos. ¿Cuántas semanas tiene, en este caso, cuántas semanas tiene el mes? 4. 4. El mes sí. Supongamos que 4, ¿cierto? ¿Y cuántos meses tiene el año? 10. ¿10 meses tiene un año? 12. 52. Pues 10 12. laborales. ¿Es de un año martiano o dónde? Pues Meses. laboralmente 10. ¿10 meses laborales? Más o menos no. Bueno, No. está siendo muy optimista. Bueno, supongamos que estos son los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar este por este, luego el resultado multiplico este por este, y luego el siguiente resultado multiplico ese por ese. Entonces, como quien dice, tengo que hacer lo siguiente. Yo en Excel simplemente monto 8 por 6 por 4 y por 10. Cierro el Excel. En este caso, pues no tenemos Excel, vamos a buscar un Excel por acá. Profe, da 1920. Te dio eso, da 1920 exactamente. Entonces, en teoría, si lo hacemos así, que estaría bien, nos daría aquí 1920. Pero, como lo dijo Ismael, realmente si vamos a calcular capacidad de mano de obra instalada, o sea, capacidad de horas hombre que yo tengo durante un año, no sería 1920. ¿Por qué? Porque muchos días o semanas no los va a trabajar la persona, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma más correcta de hacer eso? Omitimos los meses, dejamos solo las semanas. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52 para los que no sabían. 52. 52, ¿cierto? Entonces, supongamos que uno va a trabajar 8 horas diarias por 6 días a la semana, por 52 horas a la semana. Pero ahí es donde viene el descuento que dice Ismael. Usted le descuenta esas 52, le vamos a descontar. Primero, le dan 2 semanas de vacaciones, ¿cierto? 2 semanas menos. Después, ¿qué más les dan en las empresas de vacaciones? ¿Cuáles semanas nomás no se trabajan? 2 semanas de Semana vacaciones. Santa. Ah, bueno. Una semana de Semana Santa ya no dan una semana en ningún lado, Semana Santa. pero ya no dan una semana, No, solamente 2 días. dan como 2 días. ¿Y qué más descanso le dan a usted en Pero una hay empresa? empresas que los dan completa. Diciembre. Bueno, no, algunos. A usted le regalan el diciembre, es una belleza. ¿Dónde está trabajando? No, Eso ojalá. depende de la empresa. Si es sector público, sí, si no, no. Imagínate una empresa sin los empleados en diciembre, que es donde más se vende. Bueno, supongamos que son servicios públicos, tendría la razón. Pero señores, básicamente son 2 semanas las que usted tiene de vacaciones y pare de contar. Lo otro serían días y eso es mal contado. Entonces, la fórmula fácil es multiplicar 8 por 6 por 50. 8 por 6, aquí, 8 días, ¿cierto? Por 8 horas, entonces eso me da, perdón, 8 horas por, quitamos los días también y dejamos solo las 50 semanas. Entonces, ¿cuánto me daría eso? Perdón, 8 horas que trabajo al día por
6 días a la semana me da 48. Y las 48 las voy a multiplicar por las 50 semanas del año. Entonces eso me da 48, 2.400. 50 me da 2400. Sería otra fórmula de calcularlo. Entonces tenemos por un lado 1920 y por el otro tenemos 2420. Dependiendo de la empresa, el sector y a lo que se dedique. Ustedes tienen que calcular el de ustedes mismos. Supongamos que vamos a encontrar un punto de equilibrio, ni 1920 ni 2400. Vamos a hallarle la mitad de esos dos y de ahí tomamos el dato, ¿cierto? O sea, cada empresa, es la capacidad de horas hombre instalada de cada empresa es muy personal porque todas las empresas, como lo dijo alguien, depende del sector y depende a lo que se dedique. Entonces tomamos 2160, que es el promedio que tendría entre esos dos ejemplos de empresa, 2160 horas. Listo. Y yo las coloco ahí. No tengo nada más que hacer. Solo coloco eso. El número de horas que van a estar los empleados trabajando en el año. Aquí ya él trajo los datos de lo que se necesita para poder producir todo esto que ustedes mencionaron. Él dice que se necesitan capacidad instalada en unidades por operario 30. Capacidad instalada en unidades 30. Si yo dedico un operario 100% a eso, pues voy a requerir exactamente esas 30 horas, o sea, lo tendría totalmente ocupado desarrollando esta actividad. Para hacer capacitaciones tendría que contratar otra persona que se dedique exactamente a lo mismo y para cada una de las asesorías o para cada uno de los servicios que yo preste, pues voy a tener un operario. En este caso, cada operario va a trabajar para la empresa 2160 horas. Eso es todo lo que tienen que hacer en esa segunda parte del ejercicio. En la tercera parte, ¿qué tienen que hacer? Ventas por producto año. Resulta y pasa que arriba ya nos había dado el dato, ¿cierto? Aquí ya nos había dado el dato. ¿Qué teníamos que vender? 30 unidades, 40 unidades, 30 unidades, 5 unidades y 8 unidades, que fue lo que calculó ahorita. ¿Quién fue la que me dio el dato? ¿Quién fue la que me dio ahorita el dato? Jessica. Jessica fue la que me dio el dato. Listo. Entonces Jessica calculó que eran 30 unidades, 40 unidades, 30 unidades, 5 y 8. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es fijar el precio de venta. Entonces coloco el valor de cada una de esas unidades y automáticamente este me calcula las ventas anuales por producto, tanto en unidades como en dinero que me va a ingresar. ¿Qué quiere decir? Que si esa empresa va a producir estas cantidades, en todo el año solo le ingresarían 68 millones de pesos. Ya uno ahorita cuando vea el presupuesto de compras y gastos, mira si es rentable o no es rentable o tenemos que empezar a vender más unidades porque si no seríamos una empresa que no sería rentable y pues nadie va a querer tener una empresa que no le genere ganancias. En cuanto al incremento en el porcentaje del precio, siempre nos basamos que o sea, utilizamos estos precios para este año como base y le sumamos un porcentaje, bien sea tomado del IPC o de la inflación. Yo les decía, yo lo hago tomando un promedio de los últimos 5 años. Entonces busco en Google y le pregunto, ¿cuál ha sido el IPC de los últimos 5 años en Colombia? Y él me va a dar un datico aquí. Entonces él me dice, mire, en el 2024 fue el 5,20, en el 2023 fue el 5,28, en el 2022 del 13,12, en el 2021 del 5,62 y en el 2020 del 1,61. Profe, ¿cuál de esos coloco? Usted puede colocar cualquiera de ellos, pero por ejemplo, si coloca del 13, vemos que la tendencia es que cada año está bajando. Si coloca de pronto del 1, vemos que la tendencia fue en aumento. Entonces yo normalmente lo que sugiero es sacar un promedio de los últimos 5 o de los últimos 3 años. Lo más acertado sería los últimos 3 años, porque es como el actual gobierno. Ya, ya lo otro hace parte de otros gobiernos y eso varía mucho dependiendo del gobierno que haya en turno.
Entonces tomaría 13, 12, 9, 28 y 5, 20 para tomarlos como promedio. Entonces tomaría aquí 13,12. ¿Cuáles eran los otros? 13, 12, 9, 28 y 5, 20. 9,28 y 5,20. Y así sacamos el promedio de lo que va a aumentar para el próximo año. Le damos aquí la autosuma y él nos dice que es 27, pero eso lo vamos a tener que dividir en 3. Entonces lo dividimos en 3 y ahí nos da el resultado. 9,2 nos da en promedio esa inflación para el próximo año. Listo. Profe, yo quiero tomar los datos de los 5 años atrás porque a mí siempre me explicaron que uno para poder tener un promedio pues se debe tomar como mínimo 3 años. Entonces le sumamos el 5,62 y el 1,61. 5,62 y el 1,61 que fueron. Ese IPC de ese año fue súper bajito. Eso nunca más se va a volver a ver. Y aquí pues ya no dividimos en 3, sino dividimos en 5. Tomamos el valor total y lo dividimos en 5 y ahí nos da el promedio, 6,96. Si lo aproximamos sabemos que eso nos da 7, ¿cierto? Si yo le quito los decimales, eso me da 7. Aquí lo tenemos y lo llevamos aquí a la práctica. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Ponemos aquí un 7%. Ya. Profe, ¿cómo calculo el siguiente? Muy sencillo. Entonces aquí quito este dato, le coloco el nuevo dato que me da 6,96 y elimino el primero de allá. Entonces nos va a dar ¿cuánto? Hacemos la autosuma, 40, hacemos otra vez el proceso, lo tomamos, lo dividimos en 5 y nos da 8,033. ¿Cierto? Ahí empieza como el aumento, 8,33 lo aproximamos a 8 y lo dejamos ahí con datos exactos. Aquí vamos a hacer lo mismo. 8,036, 8,036 y quitamos el anterior. Lo tenemos aquí y nos da 42,59. Tomamos eso dividido en 5 y nos da 8,51. Lo promediamos y ya tenemos el siguiente, 8,5. Ese nos aproxima a 9. Volvemos aquí, hacemos lo mismo, 8,51 y simplemente borramos el anterior, el primero. Nos da otra vez 5 datos de los últimos 5 años. Tomamos lo mismo, dividimos en 5 y nos da el valor 7,59. Y ahí ya hemos conseguido los 5 IPC para los próximos 5 años, del 7, el 8, el 9 y el 8%. ¿Qué quiere decir? Que el precio para el año 2 se va a incrementar de un 7% y va a quedar en un 100,7%. O sea, esos 300.000, si yo le sumo el 10%, el precio me va a quedar en aproximadamente 321.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la base que se toma de aquí es esta más el 7%. O sea, según mis cuentas y mis cálculos, el precio para el segundo año de esas asesorías que este año cuestan 300, el siguiente año yo las puedo cobrar en 321 o más, dependiendo del negocio y cómo se esté moviendo. ¿Cómo lo hago? Sencillo, yo tomo los 300.000 que tengo de base, esta sería la base, más la base más el IPC. Bueno, la base más el IPC, ¿cierto? Recuerden que en Excel si uno pone un signo de una vez lo toma como fórmula. La base más el IPC, es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, ¿de cuánto fue el IPC para el primer año? Dice que es del 7%. Entonces, yo aquí coloco que el IPC es del 7%. Entonces, yo aquí hago una operación matemática y digo 300 por el 7%. ¿Cuánto me da?
21.000, pero como es la base más el IPC, entonces tomo la base más el IPC que aumentó y el precio para el próximo año es 321.000, como yo lo había calculado mentalmente. Pero bueno, para eso existen las fórmulas, para uno no hacerlo mentalmente, sino que sí se aplique. Y así todos los precios van a aumentar. Para el ejercicio no van a tener que desgastarse en haciendo el cálculo para los próximos años, porque este software que diseñamos está hecho para que ustedes no tengan que hacerlo, sino que él internamente lo hace. ¿De acuerdo? Ahí lo único que sí tienen que poner es el IPC que va a aumentar. Con respecto a la ciclicidad de ventas en el año, es muy sencillo. Por ejemplo, muy alto, alto, normal y bajo la calificación, ¿cierto? ¿Cómo le califico yo esto a las G? ¿Cómo le califico yo a los negocios? Dependiendo de la época y dependiendo de lo que usted vaya a vender. Entonces, por ejemplo, regálame un segundo que me está escribiendo otra el coordinador aquí por interno. Listo, entonces, por ejemplo, si yo lo que voy a vender pues son asesoría y todo eso, pues yo sé que las empresas en algún momento van a estar en vacaciones y yo sé que esa época ellos no van a contratar mucho mis servicios, pero también sé que hay otras épocas donde sí van a contratar mucho mis servicios. Entonces yo digo, bueno, la calificación es muy alto, o sea, muchas ventas, 9, ventas altas, pero no lo máximo, 7, normalitas, 5 y bajo 3. Siguiendo esa premisa, yo voy a calificar suponiendo que lo que estoy vendiendo son estas asesorías de SST. Las señoritas que estudian SST me cuentan, ¿cuál año creen ustedes que es donde más se venden asesorías? Y, perdón, ¿qué meses del año es donde más se venden asesorías? ¿Y cuáles meses del año es donde menos se venden asesorías? De acuerdo a lo que ustedes conocen. Profe, yo creería que enero es el mes que tiene más movimiento porque es el mes donde se tiene que, o sea, donde el Ministerio de Salud genera una fecha límite para montar la evaluación del sistema de gestión. Entonces es cuando más las empresas, entre diciembre y enero, es donde las empresas más solicitan este servicio. Listo, Ellos poder montar eso en las ARLs. de acuerdo a lo que te expliqué, ¿cómo lo calificarías? Enero le pondríamos el 9 entonces. Sí, sería 9. Febrero, ¿qué calificación le darías? 3, 5, 7 o 9 a febrero. Febrero sería 7 porque ellos en febrero es que se tiene que hacer el montaje de eso. Listo, sigamos el orden. En marzo, ¿qué calificación le darías? Y ya ahí empieza a bajar, creería yo que un 5. 5 marzo. Abril. Y ya de ahí para abajo yo creería que es muy volátil. Creería que en junio puede ser también 5, pero los otros ya empiezan a ser 3. Hasta junio 5 y luego 3. Pero igual eso también es relativo porque si hay cambio de normativa, eso dispara Exacto. Es que eso es muy la relativo. necesidad de contratar personal. Pero igual que podemos hacer proyecciones basadas en estadísticas, o sea, en datos ya históricos, ¿cierto? O podemos hacer proyecciones ya basado en datos real, data real del momento. O sea, yo puedo esos planes de negocio son como mi punto de partida para no salir
como de la nada y decir, ay, ¿cuánto me vendería yo en un primer año si yo montara una empresa de estas? Así. Eso es como para más o menos proyectarse, colocar unos indicadores de gestión y ponerse uno las pilas a tratar de lograr alcanzar la mayor cantidad de ventas para poder cubrir con todos los egresos que van a tener. Entonces yo podría dejarlo así y yo puedo decir que para los próximos años, de acuerdo a cómo me vaya la experiencia en el primer año, lo puedo ajustar. ¿De acuerdo? Las ventas al final, muchachos, van a seguir siendo las mismas, ¿cierto? O sea, las ventas aquí no van a cambiar. Si ustedes se dan cuenta, las ventas van a seguir siendo 113 ventas en el año. Así yo le ponga a todos 7, por ejemplo, a todos le voy a poner 7, 7, 7. Supongamos que a todos le pongo el mismo dato. Si se dan cuenta, este dato no va a cambiar. O sea, las unidades vendidas siguen siendo la misma. Lo único que se está repartiendo es la cantidad de dinero que le va a ingresar cada mes, dependiendo de, porque siempre hay meses buenos y meses malos, con lo que les estaba comentando. Entonces, esto aquí lo acomodan de acuerdo a como ustedes quieren. Al final les va a quedar el mismo valor aquí, pero lo que sí va a variar es los ingresos que van a tener en cada mes del año. Si yo aquí pongo que es 9, aquí 7, aquí 5, aquí 3, perdón, también 5, aquí también 5, aquí 5 y luego 3, pues yo me doy cuenta de que el dinero se va a repartir de otra forma. Y voy a tener meses donde van a ingresar 11.350.000 y van a haber meses muertos de 3.783.000. Entonces, si yo tengo una deuda con el banco, yo, ahí en cuál mes es donde yo tengo que ir a pagarle al banco. ¿Dónde creerían ustedes que sería el mes óptimo para que vayan y le paguen al banco? El mes que más ingresos tienen, ¿cierto? Ese mes es el día que ustedes le van a ir a pagar al banco, porque es donde van a tener capacidad de pago. Los otros meses de pronto van a tener capacidad, pero más poquito, y van a haber meses donde de pronto van a raspar la olla y no van a ser capaces de pagar casi que ni la nómina, y ahí es donde se tienen que endeudar otra vez con el banco para poder cubrir esos egresos, esos gastos que tienen, y ya para la próxima temporada vuelven y los pagan pues con los nuevos ingresos de la vigencia siguiente. Eso es lo que se hace aquí en la ciclicidad o de acuerdo a la estacionalidad de su portafolio, pues ustedes cuadraron eso. Eso es el presupuesto de venta. Ahora, el presupuesto de compras. En el presupuesto de compras, ¿qué tienen que hacer? Sencillo. Aquí ya se vino el dato de los cuatro o cinco servicios que ustedes van a prestar. Asesoría en programas de SST. Capacitaciones en SST. Auditorías de cumplimiento en SST. Consultoría especializadas en SST. Y formato y documentación en SST. 5 servicios que vamos a prestar. En esta parte, ¿qué tienen que hacer? Entonces, unidad de producción, listo. Aquí vamos a colocar lo siguiente. Para brindar asesorías en programas de SST, ustedes, ¿qué requieren, señoritas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué materias primas se imaginan ustedes que van a utilizar para brindarle una asesoría en seguridad y salud en trabajo a una empresa que les contrate? ¿Qué materias primas requerirían para eso, para ese tipo de servicios? Las estoy esperando que me respondan. ¿Qué materias primas requieren ustedes para prestar ese tipo de servicios a las empresas cuando las contraten? Lo mismo lo pueden ir haciendo el resto con sus proyectos. ¿Qué materias primas necesitan ustedes para prestar ese servicio o para poder producir ese bien producto que ustedes van a sacar al mercado? Cuando ustedes prestan una asesoría en seguridad y salud en el trabajo,
No necesitan nada, no gastan nada, o sea, todo va a ser ganancia. No la escucho, Yuranis, Lady y Cristina. Muchachos, digan qué se le ocurre. No se queden mudas porque nos quedamos aquí toda la noche. Hola, Hola, profe. muchachos. ¿Cuánto tiempo pasé yo hablando solo? Hasta dónde me escucharon? Profe, es que eso nos sacó a todos. Y yo hablando aquí solo, y yo, Cristina, pero responda. Lady, usted también debe saber, Yurani, ¿por qué no responden? ¿Ustedes por qué están tan calladas? Yo ya llevaba aquí como Pro- 10 minutos hablando solo, de razón que no me iban a responder nunca. Muchachos, Profe, es que no pudimos como decirle que nos había sacado. Pensamos que usted se había dado cuenta. no, que yo aquí más embolatado. Póngale cuidado, es que yo cuando me conecto a dar una formación, yo me separo de lo que es el link de ingreso. Entonces, a veces no se escucha, no se siente nada. Y como nadie me escribió, yo duré 7 minutos ahí hablando solo. Bueno, ustedes ya vieron esta parte de lo que es el presupuesto aquí, el presupuesto de compras y No gastos. vemos la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? Ya lo están viendo. Ahora sí lo están viendo. Sí, Listo. ¿Hasta aquí ustedes vieron o no vieron? Sí, señor. Listo. Entonces yo les decía, ya para terminar esto, les decía, vamos a hacer el presupuesto de compras del año. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular cuál es el consumo de materias primas por cada producto o servicio. Esa es la primera parte del presupuesto de compra. La segunda parte es que vamos a calcular cuántas unidades vamos a producir. Y la tercera es cómo el programa de compras de materia prima. Pues si vamos a consumir materias primas, necesitamos armar un programa de compras, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? El consumo de materia prima por producto. Entonces yo les pregunto a las que saben de seguridad y salud en el trabajo, menciónenme qué materias primas o qué insumos ustedes necesitarían para prestar el servicio de asesorías en programas de seguridad y salud en el trabajo. Profe, pero es que nosotros como tal para ese servicio solamente necesitamos el recurso humano como tal. ¿Estás segura? Para hacer la asesoría, pues, Sí, o sea, el computador sí, eso sería que, ¿eso es una materia prima? No. ¿Es un insumo? No. Entonces, si lo es un necesito, insumo. no es un insumo, no. Les voy a contar un poquito para que sepan un poquito del tema, ¿listo? Las materias primas e insumos van inmersas en el producto o en el servicio. O sea, se van a desgastar y van incluidas
en la prestación del servicio o en la manufacturación del producto. Entonces, ustedes deben tener claro qué es una materia prima y un insumo. Una materia prima es algo que va directamente relacionado con el producto y que de hecho se puede ver en el producto o en el servicio. Y un insumo es el que también se necesita para la producción del bien producto, pero que muchas veces no se ve. Les voy a explicar un poquito para que lo entiendan con productos y ya luego lo hacemos con servicios. Por ejemplo, yo voy a hacer sillas, ¿cierto? Yo voy a hacer sillas para vender. Cuando yo voy a producir las sillas, yo necesito materias primas. Entonces yo digo, hey, yo necesito tela, sí, eso es una materia prima. Yo necesito tablas, sí, es una materia prima. Yo necesito espuma, también necesito, que es una materia prima. Y yo empiezo a hacer las sillas, ¿cierto? Pero yo digo, empecé a hacer las sillas y terminé las sillas. Y yo veo, y en la silla se le ve la madera, evidentemente. Se Profe, siente. qué pena que se acepta Yurani, porfa. Ah, Yurani. Listo. Entonces, yo hago la silla y yo digo, bueno, yo gasté tela. Eso es una materia prima para hacer la silla. Y la tela la estoy viendo. Es una materia prima inmersa en el producto y se ve. De hecho, por eso uno cuando hace ese tipo de productos dice, es que yo le metí productos, materias primas de excelente calidad, de primera calidad, y el cliente lo va a poder comprobar. Pero yo también invertí en buena madera y usted le muestra la silla y sí, efectivamente es roble o es una madera muy buena y efectivamente se ve ahí la materia prima. Y usted le dice, yo también le metí espuma de naranja de la buena, esa que es resistente. Y efectivamente usted se siente y en la silla se le siente muy buena espuma. Esos son materias primas. Pero ¿qué más necesitó usted para hacer esa silla? Entonces usted se pone a pensar y dice, no, eso es lo más importante, sí. ¿Y será que las tablas se pegaron solas o ellas nacieron pegadas? No, yo necesité pegante para pegarla. Ah, listo, eso es un insumo. No se ve en el producto terminado, pero está inmerso dentro de la producción. O sea, sin el pegante las sillas no hubieran existido, ¿cierto? Y luego dice usted, ah, pero algunas partes de la madera sí tocaba con puntillas porque el pegante pues es muy suave, el pegante sirve para de pronto superficies no tan fuertes, pero sí me necesitaba de pronto de comprar puntillas y clavos. Ah, esos son insumos y yo los necesité para hacer esa silla. En ese orden de ideas, metas en la cabeza que están haciendo una silla, ¿qué otro insumo o materia prima necesitarían? A ver si me entendieron la explicación. La pintura. Excelente, la pintura. ¿La pintura qué sería? ¿Materia prima o insumo? Materia, insumo porque es un complemento al trabajo que se está Insumo. realizando. Bueno, ahí sí se la dejo a decisión, igual no afecta, el orden de los factores no va a afectar el resultado, si es insumo o materia prima. Dentro de mi concepto es una materia prima, porque la pintura se ve externa, o sea, usted puede decir, pínteme esa madera de blanco, de negro, de hecho en estos días tengo que llevar a pintar otra vez el comedor, en este momento está negro y lo quiero ver todo blanco, ¿cierto? Entonces, es algo que se ve en el producto terminado. No es como de pronto las puntillas o de pronto el pegante que aunque se utilizaron, eso no se ve. Ahora, hay otras cosas que también se utilizan en esa producción. ¿Qué se les ocurre? Porque es que... La lija, para darle buena... ¡Ey! ¿Quién fue la que dijo la lija? Excelente. Excelente. Eso es también un insumo. Usted necesita lija. Y alguien va a decir, profe, pero sí, claro. Imagine usted sin darle lija, eso cómo le van a quedar es así. Entonces usted le da lija y la lija se acaba. Usted le tuvo un valor, pero eso usted no le va a entregar la lija vieja al cliente. No, usted la necesitó para hacer la silla. Eso va inmerso dentro de los costos y gastos,
pero el cliente no la ve, por eso es un insumo que usted necesitó. Y de pronto si usted utilizó algún líquido para la madera o usted utilizó alguna agua especial o agua común y corriente para ir lijando y que la lija pues pueda dejar una superficie más perfecta. Todas esas cositas son insumos, el agua, la lija, el pegante, los clavos que no se ven. Y lo otro es materia prima como la pintura, como por ejemplo la tela, como por ejemplo la espuma, como por ejemplo la madera, que a usted le pueden calificar el producto porque eso se está viendo. Usted me dejó eso muy mal pintado, señor. ¿Cómo le ocurre? Usted me cobró 2 millones de pesos por hacerme ese comedor y eso se ve horrible. Señor, esa tela es de muy mala calidad. Además, yo no le pedí esos cuadros tan feos. Yo le pedí fue unas rayas más bonitas. O yo le pedí un color blanco y usted le metió un color gris. ¿Sí me entiende? Así es que más o menos uno analiza qué es una materia prima, un insumo. Ahora sí, vámonos a entrar en materia. ¿Cuáles serían materias primas y cuáles serían insumos dentro de la prestación de ese servicio de asesoría en programas de SCT? No cuenten, ojo, no cuenten maquinaria y equipos porque ese es otro tipo de presupuesto vamos a hacer más adelante, y tampoco cuenten mano de obra directa ni indirecta porque también eso es otro valor que vamos a tener que calcular ahorita más adelante. ¿Qué se les ocurre? El papel, materia prima, el papel. El papel, ustedes cuando le van a entregar al cliente la asesoría, le entregan un papel. ¿O el papel lo necesitan en qué momento? Para yo saber si es un insumo o una materia prima. Yo lo colocaría como insumo. No sé ustedes, igual ustedes que saben más me pueden corregir. Yo lo colocaría como un insumo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Mientras van pensando, me voy a parar a traer un cargador que se me va a descargar el computador. ¿Qué más se les ocurre? Ustedes cuando trabajan en los computadores no gastan energía. No gastan energía, muchachos. Sí. Bueno, eso sería pues, ahí se podría decir que es una materia prima, un insumo. Podríamos colocarlo por aquí, energía eléctrica. ¿Qué más creen ustedes que se gasta? Bueno, ya cada uno va pensando en todo lo que gastan. En total, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más tangible, pero ustedes lo van a pensar con sus cositas. Listo. Para volver al ejemplo de la silla y poder hacer el ejercicio. Yo les muestro aquí. Entonces yo necesito, ya les dije, madera. Yo necesito tela. Yo necesito pintura. Y yo necesito espuma. ¿Cierto? Y aquí en insumo yo necesito puntillas, necesito lija, necesito pegante y necesito de pronto clavos. Pues dejémoslo solo en puntillas. ¿Y qué debo hacer? Entonces aquí dice materias primas, madera. La madera la voy a comprar ¿qué? Por unidades para de pronto para hacer una silla. Supongamos que aquí no es una asesoría en programas de SST, sino hacer una silla. Entonces, la madera, ¿cómo la va a comprar? Por kilogramos, por libras, por onzas, por litros, por metros cúbicos,
por día, por hora. No, profe, yo la voy a comprar por unidad. La tela, ¿cómo la voy a comprar? Metros cúbicos, metros lineales. ¿Cómo la voy a comprar? No, yo la voy a comprar de pronto, profe, eso sería por metros. Entonces le coloco aquí, no metros cúbicos, sino otro. La pintura, yo la pintura la voy a comprar por qué, por libras, por galones, profe, por galón, listo. Y la espuma, sí, profe, la espuma también la voy a comprar es por metros o por unidades, eso lo venden es como por unidades, listo. Entonces yo ya lo tengo aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Decir cuánta, mire, cuánta madera necesito para hacer, supongamos que aquí es una silla, entonces yo digo, yo necesito comprar una lámina de madera. ¿Y cuánto me vale esa lámina de madera? Esa lámina de madera me vale 50.000 pesos. Listo. ¿Cuánta tela necesito comprar? Yo necesito comprar 2 metros cúbicos, 2 metros lineales de tela. ¿A cómo es cada metro? Es a 25.000, entonces son 50.000 pesos. Valor unitario 25, perdón. Ahí se pone el valor unitario. Él ahorita se va a multiplicar este valor por ese valor y aquí me va a dar 50. Listo, ya llevo gastados 100.000 pesos en esa silla en solo materias primas. Pintura. Ah, profe, yo voy a comprar un galón para pintar esa silla. ¿Cuánto me vale el galón? 20.000 pesos. Son precios inventados, ¿no? Y la espuma, ¿cuánto me cuesta? La espuma necesito una lámina de espuma que me vale 30.000 pesos. Listo. Entonces, en total, esta silla, esta solita, se me consumió 150.000 pesos en materias primas. Ahora, ¿cuánto se me gasta en insumos? Entonces yo digo, bueno, yo voy a comprar por onzas de puntillas. Eso lo venden por onzas. ¿Cuánto vale una onza de puntillas? Vale 3.000 pesos. Perdón, 3.000 pesos una onza. Entonces lo coloco ahí el valor y él se va sumando. La lija, no, solo necesito pues un pedacito de lija. Eso me vale, una lija vale 1.500 pesos y el pegante me vale 4.000 pesos. Con un pegante que compre de esos me alcanza. Supongamos que vale 3.500 para que nos den otra cifra más cerrada. Entonces yo digo, bueno, en total he invertido en esa silla 158.000 pesos. Lo mismo tengo que hacer con el producto número 2 que yo estoy ofreciendo, lo mismo con el producto número 3, hacer todo ese cálculo, lo mismo con el producto número 4, lo mismo con el producto 5 y si hubiera un producto 6 lo tendría que hacer y si hubiera más también lo tendría que hacer. No sé si alguien Profe, tiene tengo una pregunta. Exactamente, ¿alguien tiene preguntas? Profe, por ejemplo, como yo solamente voy a brindar un producto que sería el champú, solamente se haría uno, Un cuadrito, sí señora, porque usted un solo ofrece cuadro. un producto. Listo. Ah, dale, profe. Para este Gracias. caso, las asesorías que son varias, sí tienen que hacer varios cuadritos. Para el caso del champú, uno. Sí, pero Manuela, si tienes dos opciones de champú, uno que es para la caída y otro que no es para la caída, sino es para fortalecimiento o alguna cosa, o para el frizz o para alguna cosa, usted ya ahí le tiene que poner el otro producto aquí al lado. Serían dos productos. En ese Sí, caso serían profe. dos, sí, si tiene tres, la hace tres, de una vez hace el cálculo para todo. Ah, bueno, profe, Es gracias. lo que usted tenga presupuestado. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? Supongamos que para la asesoría, profe, pero denos algo más tangible para las asesorías. Pues yo les diría que para las asesorías materias primas no hay, pero si hay insumos como internet, como por ejemplo energía, ¿cierto? Usted van a gastar internet allá consultando sobre la norma, sobre cómo hacer una buena presentación, en qué hacerla, sobre esta temática, la energía que se gaste, de pronto el papel, las hojas resmas, ¿cierto? Y lo vamos a calcular. Si no hay más, dejamos hasta ahí. Entonces, el internet, ¿cómo se mide? Por onzas, por litro, por metro cúbico, por día, por hora, por minutos. El internet es por mega, ¿cierto? Entonces colocamos otro, la energía se mide es por metros cúbicos, por vatios tampoco lo hay, entonces ponemos otro
Y las hojas resma, sí, yo la puedo calcular por unidades. Listo. Entonces supongamos que eso es lo que vamos a gastar para el caso de las chicas del proyecto de seguridad. Entonces ustedes aquí dicen, bueno, internet para hacer esa asesoría, yo gastaría, ¿será que en un día hacemos eso? Yo diría que gastaría 2 días de internet. Sí, 2 días. En 2 días yo investigo, armo el proyecto, lo monto y preparo todo lo que voy a asesorar y ya me voy para la empresa. Supongamos que un día o dos, bueno, supongamos que dos. ¿Cuánto me costaría a mí eso? Entonces yo cuántas horas de internet voy a necesitar? 2. ¿A cómo me saldrá la hora de internet? Entonces yo digo, pues si yo pago un plan de 90.000 pesos mensuales, el día me sale a 3.000, porque son 30 días en un mes. Y si yo voy a gastar un día o 2 días, pues el valor de cada día me sale a 3.000, gastaría 6.000 pesos de internet. Y energía, pues también van a ser 2 días donde yo voy a estar pues haciendo ese trabajo y normalmente el recibo de la energía me llega a mí por 90.000 pesos. Entonces también me cuesta 3.000 pesos el día de energía y me salen otros 6.000 pesos. Las hojas de resma, yo compro una hoja de resma, un paquete de esos que trae 100 hojas y vale, no sé cuánto está costando una resma hoy en día. No sé un valor, ¿alguien tiene un valor aproximado? 11.000. Pregunta, ¿Cuánto? profe, Espérame un segundo. 11. Supongamos que vale 10.000 pesos la hoja, la resma, pero yo no necesito todas las 100 hojas, yo necesito 10. Entonces, ¿cuántas unidades? 10 hojas, ¿cierto? 10 hojas de resma. Y si valen 10.000 las 100, quiere decir que cada hoja me sale a 100 pesos. Y como necesito 10, entonces yo coloco a 100 pesos cada hoja, eso me vale 1.000 pesos las hojas. Y el total de gastos son 13.000 pesos para este servicio. Profe, básicamente en todos se me va exactamente lo mismo. Pues yo para las capacitaciones también debo preparar la sesión, debo de tener todo listo, unas hojas de resma para llevar allá para que me firmen, etcétera, etcétera. Entonces, profe, los valores son los mismos, yo los voy a transportar para aquí. Listo. Listo, aquí también. Ya lo tenemos. Aquí también vamos a llevar los valores, pues equivale a lo mismo. Y aquí equivale lo mismo para este servicio. Listo, ya lo tenemos montado, profe. Para ese servicio también me costaría el presupuesto de compras 13.000, para ese 13.000. Y los otros vamos a mirar qué más gastamos aquí. ¿Alguien iba a preguntar algo? profe, profe, es que me queda una duda, ¿por qué sacar, digamos, el presupuesto del internet, de las hojas? Si digamos que las que tenemos el proyecto por prestar, que vamos a hacer prestaciones de servicio en temas de seguridad y salud en el trabajo, normalmente digamos que siempre vamos a utilizar internet, energía, las hojas. No entiendo por qué sacarlo así, digamos que no, es que para esta persona, digamos que X o Y empresa, le vamos a hacer asesoría en emergencias. Entonces, vamos a hacer un informe y con ellos pues digamos que el informe nosotros nos demoramos 2 horas. Pero, ¿por qué no hacerlo de pronto por mes? El presupuesto, digamos que el internet, no, en el mes nos gastamos tanto, o una red más de hojas nos la gastamos en tanto tiempo, y no hacer así que, digamos, para esta empresa 3 hojas, entonces la rema valió tanto, así como usted nos está explicando. Porque es que hay que sacar el presupuesto de cada producto y cada servicio. Porque precisamente Yurani, lo que se busca es estar muy claro con cuánto le cuesta cada producto o cada servicio para que ustedes cuando vayan a fijar el precio de venta lo fijen exactamente. Imagínate que en este servicio ustedes gasten una resma de papel completica y en los otros servicios no gastan nada, pero a la hora de cobrar cada servicio no tienen en cuenta cuánto gastan en cada uno y terminan prácticamente ofreciendo unos servicios muy baratos con unos costos muy altos y unos servicios muy altos con unos costos muy bajos.
Entonces, esto les permite saber exactamente cuánto le cuesta producir cada servicio para que ustedes puedan fijar un precio más acertado para el cliente. ¿Listo? O sea, usted puede que compre una resma y para la empresa sea lo mismo que haya gastado 10 hojas en un servicio y 100 en la otra. Pero es importante a la hora de fijar los precios saber cuánto. Un ejemplo, yo tengo una tienda y en la tienda yo debo saber cuál de las neveras es la que más me está consumiendo energía. Porque a pesar de que las dos sirven para enfriar y yo vendo cerveza y gaseosa al mismo valor, yo necesito ahorrar y necesito mirar cuál de las dos neveras no me está siendo eficiente y es la que voy a sacar. ¿Cierto? La voy a reemplazar. ¿Por qué? Porque esa nevera me está trayendo pérdidas y lo que me gano con la otra lo estoy perdiendo con esta. Lo mismo pasa con esos servicios. Hay servicios que requieren mucho más internet, mucha más energía, mucho más mano de obra, mucho más insumos y yo los estoy cobrando a un precio casi parecido al que no requiere tantas cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, al final la suma les tiene que dar el valor de una resma que compró la empresa para el mes. Pero usted tiene que saber en cuál de esos servicios que más tiene costos y gastos para que cuando vaya a fijar el precio lo pueda calcular de una mejor forma. Porque ahorita les voy a enseñar cómo calcular el precio. Recuerden que el precio de venta es igual a 1 menos los costos de producción sobre el margen de rentabilidad. Y cuando yo no sé el costo de producción de cada producto, ¿cómo lo calculo, Yuran? ¿Ves? Por eso es importantísimo desglosar cada uno de los costos, gastos. Por eso estos planes de negocio vienen así. Y ahorita estamos aquí desglosando costos, gastos, materias primas, insumos. Y ahorita nos vamos aquí y tenemos que mirar también cuánto me cuesta un empleado, cuánto le pago yo de parafiscales, de seguridad social, de cesantías, de intereses de cesantías, primas de servicios, de vacaciones. Usted me va a decir, profe, no, porque igual aquí siempre calculamos de que al fin de mes se pagan 20 millones de pesos entre todos los que trabajamos. Sí, pero es que hay unos que les pagan 10 millones y hay otros que les pagan 2 millones. Yo necesito ver que el que se gana 10 realmente justifique el pago de 10 y el que se gana 2 realmente justifique el pago de 2. Para la empresa es lo mismo 10 millones, 20 millones al final del mes, pero para los empleados no. Y para usted, si es buen administrador, usted debe saber, este que se gana 10, si está dando resultados o tiene un sueldo muy alto. Se lo ajustamos más bien a él y le subimos a los que están produciendo más para la empresa. ¿Entendiste, Yurani? Sí, profe, muchas gracias. Es con gusto. Yurani Tobón tiene la mano levantada. Javier, y si no estoy mal, también sería por el tema de que no todos los meses, digamos que vamos a tener la misma cantidad de servicios, entonces no podemos generalizar de que va a ser el mismo consumo, Exacto. independiente de que el costo fijo del internet no varía, sí variaría la parte de la electricidad, la parte, como tú dices, de las resmas o de otro tipo de insumos que se requieran. Exacto, exacto, pero básicamente es por lo primero que les dije, porque recuerden que acá hay costos fijos y costos variables. Y aunque, por ejemplo, yo ya tengo un contrato con EPM o con Claro, y yo ya tengo, o sea, el internet ya es un costo fijo para la empresa, porque sí o sí, todos los meses lo voy a pagar. Venda o no venda servicios, yo lo voy a pagar. Pero cuando yo quiero saber cobrar mi trabajo, yo debo saber que hasta una aguja la debo costear. Y yo no puedo suponer de que, es que aquí en la casa mi mamá tenía bastante aguja y yo la utilicé y con eso fue que cosí esa prenda y la vendí. ¿Y cuánto le costó producir la prenda? No, nada más la tela y la mano de obra, porque es que mi mamá también tenía ahí un poco de estampados y como tenemos la plancha, los pusimos. Todo eso se debe costear. Si el estampado estaba en la casa, ese estampado tuvo un valor en algún momento y hay que costearlo. Si había una aguja, ¿cuánto cuesta una aguja? Porque va inmerso como un insumo que se utilizó. Porque es que eso es lo que le pasa a la mayoría de personas que son de pronto, lo podemos llamar empíricos. Por ejemplo, usted ve mucho, la gente del campo le pasa mucho, muchacho, y yo empecé en el SENA trabajando con la gente del campo.
Y yo le decía a la gente, costeen hasta el tinto que ustedes se toman en la mañana debe ir dentro de los costos de producción. Pero ¿por qué si yo igual voy a tomar tinto? Sí, pero es que si usted contrata a una persona externa y usted le va a ofrecer un tinto, usted tiene que ir a comprar ese café, ese azúcar, y de eso hace parte de un costo. Ah, sí, pero eso es muy poquito, hay que costearlo. Porque es que usted al final, un tinto no es nada. 30 tintos en el mes pueden ser 30.000 pesos o 15.000 o lo que sea. Y eso debe ir inmerso dentro de los costos y gastos. Y cuando usted vaya a vender su producto, usted se tiene que acordar de que usted también le ofrecía cafecito a sus clientes y usted también les ofrecía de pronto un buen servicio hasta ciertas horas de la noche y me tocaba pagarle 1 hora extra o 2 horas extra a la secretaria para que los atendiera y todo eso va sumando. Entonces, cuando yo voy a calcular el precio de venta de mi producto o mi servicio, lo tengo que hacer basado en todos los costos, gastos que yo haya generado durante ese proceso. Y por eso es bueno individualizarlo, porque yo no le puedo cargar todo el recibo de internet a un servicio, ni tampoco puedo quitarle mucha de esa carga a otro servicio. Debo hacerlo de forma y esa palabra es como una forma realista, exactamente calculando cuándo es lo que yo necesito para cada una de las cosas. Entonces, de ahí es que se deriva eso. Bueno, con respecto a lo que venimos haciendo y ya aclarando por qué se hace todo eso, volvemos aquí al presupuesto de compras, hacemos lo mismo para todos muchachos, consumo, materias primas por producto, entonces si tenemos 1, 2, 3, 4 lo hacemos y luego nos vamos aquí a la parte de abajo y es las unidades a producir. Estas ya vienen, los datos se extrapolaron, o sea, los datos vienen directamente de lo que se va a producir, 30 unidades por año con un costo unitario de 13.000 pesos. Mire, por ejemplo, lo que le estaba diciendo creo que era Jessica o no, era Yurani. Yurani, mire, con haber puesto aquí estos daticos, ya me están diciendo que esas 30 asesorías sí o sí ya me están generando un gasto para la empresa de 390.000 pesos al año. Ah, pero parecía nada porque era internet que yo tenía ahí mismo conectado en la empresa. Sí, pero esa me cuesta 390.000, estas capacitaciones me cuestan 520.000, estas auditorías 408.000 y nos falta pues calcular las otras. ¿Qué es lo que pasa? Que al final todo esto se va a convertir en un mismo costo. Usted sabe que ese 1.318.000, pues usted pagó todo el recibo del mes, pero aquí está discriminado cómo se lo está gastando en cada una de las asesorías. Luego nos venimos para aquí y me dice, ay, hay que hacerle un incremento en el porcentaje del costo anual. También, muchachos, así como nosotros aquí le subimos el precio a los productos para los siguientes años, basado en la inflación y en el IPC, a nosotros también los que nos venden o los proveedores nos le van a subir el precio a las materias primas o insumos. ¿Y cómo se hace? Igualito. La base de este precio que costaba anteriormente, le suman el IPC o la inflación anual. Como ya la habíamos calculado en este primer presupuesto, 7898, 7898, el software lo trajo para acá y lo coloca 7898, porque el IPC tiene que ser igual para los compradores y para los vendedores. Eso es por igual. Entonces aquí ya tenemos el trabajito hecho. Ah, pero es que también tenemos un programa de compras de materia prima. Sí, muchachos, o sea, así como vamos a vender más, pues vamos a tener que comprar más en algunos años, en algunos meses. Como Cristina nos decía que enero era tan bueno y le pusimos una calificación de 9, pues ese mes, como vamos a vender más unidades, pues vamos a tener más costos ese mes. Pero como hay meses como diciembre y noviembre que vamos a vender menos unidades, o sea, 6 unidades no más, pues los costos en este caso de materias primas e insumos van a ser muy bajitos. Mira, entonces, ¿esto para qué me sirve Yurani y compañía? Para que yo esos meses que tengo mayor gastos, mayores cantidades de costos, pues también voy a tener mayores ingresos y debo aprovechar para pagarlos.
Listo, pasamos ahora al presupuesto de costos y gastos aquí, a la siguiente hoja. ¿Hay alguna pregunta aquí en esta que hicimos? Pues está muy sencillo, muy explicado, ya cada uno se sienta tranquilito en la casa y se pone a pensar aparte del internet, la energía y las hojas de resma que gasta una oficina. Váyanse para la oficina ya de donde trabajan y siéntense a preguntarle o a mirar, a observar y digan, ah, aquí se gasta acá, ah, y el profesor dijo que había café, sí, café. Eso es un insumo que a veces se le da a los empleados, a los clientes y que nadie costea, pero es que si yo compro 4 libras al mes y 4 libras de azúcar y más encima invertí en una cafetera, eso tiene un costo, eso nadie se lo va a regalar. Y cuando uno está haciendo una planeación, hasta una aguja hay que tenerla en cuenta. Ah, y entonces cuánto café se me va en el mes cada vez que presto ese servicio y lo calculan igual. Si compro 4 libras y estoy prestando 7 servicios y más o menos se gastan las 4 libras en el mes, más o menos sería media libra por cada uno de sus servicios. Todo se costea, muchachos. Por eso, aunque parezca, uy, profe, en serio, sí, es que son insumos que usted no van inmersos en el producto, pero que usted, por ejemplo, atendió un cliente, el cliente se sentó y usted le dijo, ¿qué se le ofrece? ¿Café? ¿Agua? ¿O de pronto una aromática? Cualquiera que le haya escogido tiene un costo para la empresa y hay que calcularlo porque el cliente cuando va a pagar, dentro de ese pago, ese café ya se le ha cobrado anticipadamente. Por ejemplo, les cuento algo. Yo hace poco le hice un favor a un hermano y iba a una concesionaria muy seguido. Y yo cada vez que iba en la concesionaria, a diferencia de la mayoría de empresas, ellos no daban café, sino daban capuchino y tenían una máquina que preparaba todos los mejores cafés que existen, que el capuchino, que el latte, yo no sé cuánto, que el otro, yo no, y todo eran deliciosos y le traían a uno en un vaso lo más de lindo, un vaso de papel, todo bien bonito, con diseños bonitos, de marca la empresa, me traían 2 azúcar al lado y me ponían 2 galletitas al lado. ¿Ustedes creen que eso no le cuesta a la empresa? Eso le cuesta. Y yo dije, ay, tan bonito como me atienden de bonito, debe ser que me ven a mí como un cliente potencial. Todo el que llegaba le servían lo mismo. Y en un ratico alcancé a ver servir más de 20 capuchinos de eso. ¿Cuánto vale un capuchino en una cafetería, muchachos? 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos. ¿Cuánto valen esas galletitas como de pronto las galletitas no sean tan costosas, pero deben tener un valor así sea 200 pesos? Y multiplíquenlo por 20 personas que vienen un ratico y multiplíquenlo por el número de personas que van en un mes. Eso se le convierte a la empresa en un costo, un gasto de bastante dinerito. Entonces ellos cuando están haciendo los precios de venta, ellos ya saben exactamente cuándo incluir eso. Muchachos, yo creo que vamos a dejar hasta ahí porque meterles este siguiente, el presupuesto de costos y gasto de personal requiere de más tiempo y necesito que tengan a la mano un computador o una calculadora porque vamos a tener que hacer el requerimiento de personal y calcular la carga salarial que van a tener las personas y vamos a tener que meterle porcentajes tanto para fiscales, seguridad social, cesantías vigentes para este 2025 y vamos a tener que hacerlo no solo con los empleados, sino también vamos a calcular los costos operativos, gastos administrativos y gastos de venta. O sea, esto se nos va una horita haciéndolo. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí y nos vemos de hoy en 8 y Dios quiere para que podamos seguir avanzando. Ya son las 5:45. Si lo empezamos, lo dejamos a media y lo ideal es que en una sola sesión lo veamos todo y hagamos el ejercicio para que lo aprendan a calcular. Buscan una calculadora o un computador y se van a buscar estos datos de una vez, los pueden traer de una vez. Ustedes tienen el formato, búsquense en cuánto es el porcentaje para fiscales, cuánto es la seguridad social, en cuánto está el porcentaje de cesantías y de intereses de cesantía, cuánto es la prima de servicio y cuánto es lo que se paga de vacaciones a cada empleado. Recuerden que ustedes en este caso son empresas, no son empleados, sino serían empresas. También se calcula, por ejemplo, aquí
los parafiscales, la seguridad social, la cesantía, los intereses a la cesantía, las primas de servicios y las vacaciones. Listo. Y traigan claro y presente de pronto muy bien cómo va a estar estructurada la empresa que están soñando a futuro, si va a traer, pues, si va a tener operarios, pues vamos a tener que calcular los costos operativos, si va a tener personal administrativo, vamos a tener que calcular todos los gastos administrativos dentro de la empresa, y si vamos a tener un área comercial, vamos a tener que calcular los gastos de venta. ¿De acuerdo? Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiera, a la misma hora. Que pasen un feliz resto de día. Gracias, Javier, profe. muchas Feliz tarde. gracias. Que estén muy bien, hasta luego.